Bienvenidos a este curso de mayordomía bíblica. Es nuestro deseo que este curso sea de gran bendición para usted en sus finanzas personales, porque a lo largo de este curso vamos a hablar de conceptos financieros que la Biblia nos provee. Antes de empezar a hablar de cuestiones meramente bíblicas, vamos a observar algunos datos económicos, en este caso para Costa Rica. Sin embargo, durante 2020, prácticamente todos los países del mundo han tenido una fuerte crisis económica, en los cuales se ha venido reduciendo el ingreso de las personas y aumentando el desempleo. Eso pues claramente nos pone en una situación de vacas flacas, en una situación que es complicada para gran cantidad de los hogares de los países. Sin embargo, observando datos previos a la crisis, observamos algo como lo siguiente. Por ejemplo, en 2011, un hogar costarricense en promedio tenía un ingreso de 859,000 colones y una deuda promedio de 4,400,000 colones. Si dividimos esa deuda entre ese ingreso, nos encontramos con que esa relación de deuda a ingreso era de 5,2. Pero si vamos a 2018, el ingreso había aumentado a 1,000,000 de colones, pero la deuda era casi el doble de lo que era 7 años atrás, es decir, un endeudamiento promedio de 8,500,000 colones. Y por lo tanto esa relación de deuda-ingreso se ha incrementado a 8,4. O sea que en promedio las familias están muchísimo más endeudadas en 2018 de lo que estaban en 2011. Y los datos dicen que la mayoría de las personas se han endeudado no para comprar una casa ni para financiar estudios o para financiarse un negocio, sino que las personas principalmente se han endeudado para consumir, para comprarse un automóvil, para comprar ropa, para pagar con tarjeta de crédito sus compras diarias, para pagar viajes, para pagar muchas cosas que son meramente bienes de consumo. El problema es que este endeudamiento está consumiendo alrededor del 30% del ingreso de las familias y que cada vez se vuelve más difícil para las familias pagar. La morosidad en los bancos pasó de 2% en 2016 a 3,5% en 2019. Y se ha aumentado fuertemente el número de casos que se tramitan a cobro judicial en los tribunales. O sea que las personas no pueden pagarle al banco y por lo tanto el banco tramita un cobro judicial. Serán personas a las cuales les van a embargar su salario o son personas que van a tener que devolver ese automóvil o la vivienda o lo que hayan dado pues en garantía del préstamo. Y por lo tanto entonces van a tener un problema importante, un problema financiero y legal. Los titulares de los periódicos dicen que, por ejemplo, el aguinaldo que las personas tienen en diciembre, las personas lo usan para comprar regalos, para pagar deudas, pero muchos, un 65%, gastarán todo su aguinaldo, o sea, no van a ahorrar nada. Los jóvenes dice que están muy endeudados y que el 40% de los costarricenses creen que es necesario endeudarse para poder conseguir lo que quieren. Entonces, si necesita un electrodoméstico nuevo, la forma de adquirirlo será endeudándose. Si quieren una casa, será endeudarse. Un automóvil, pues hay que endeudarse. Si quiero poner una empresa, tengo que endeudarme. Y si quiero viajar también. O sea que las personas al final consideran pues que el endeudamiento es el único modo de poder adquirir las cosas que desean. Ahora, aquí hay 3 números que vienen a ser más importantes. Este 375 se refiere al número de versículos en la Biblia que hablan sobre la oración. El 270 se refiere al número de versículos en la Biblia que hablan sobre la fe. Y el 2350 se refiere al número de versículos que hablan sobre el dinero y las posesiones. O sea que la Biblia tiene muchísimos versículos que hablan sobre el dinero y las posesiones. ¿Y esto qué querrá decirnos? Que este es un tema importante para Dios y por lo tanto nos ha dado tantos versículos
sobre eso. Tal vez no es más importante que la oración o que la fe, pero sí podemos afirmar que es un tema relevante. ¿Por qué es tan importante entonces hablar en la iglesia de este tema? Además de la difícil situación económica por la que pasamos y pues que la iglesia también puede responder a esa situación. Bueno, podemos hablar de varias razones. Primero que todo, la forma en que manejamos el dinero afecta nuestra relación con Dios. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, si yo soy una persona egoísta, por ejemplo, si yo no doy a los demás y puedo ver una persona en necesidad, sin embargo yo no decido darle, no decido compartir, entonces ahí tenemos nosotros que eso va a afectar mi relación con Dios. Las posesiones, por otro lado, compiten por el trono del corazón, compiten contra Dios. ¿Verdad? Jesús dijo que nadie podía servir a dos señores, o que servía a Dios o servía al dinero. Entonces no se puede servir al dinero y por lo tanto el dinero trata de ser ahí el rey del corazón de las personas. Y muchísimo de nuestras vidas gira en torno al dinero. O sea, todos los días nosotros hacemos algún tipo de transacción, algo compramos. Todos los días tenemos algún tipo de gasto. Y esos gastos claramente reflejan mucho de nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy una persona dispuesta a pagar un soborno, por ejemplo? Eso va a decir que mi vida espiritual está muy mal. Ahora bien, este señor se llama Robert Kiyosaki y dice algo bien interesante. Dice que los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, sino con educación en inteligencia financiera. Y esta es entonces una razón por la cual es importante que nosotros aprendamos de estos temas. Robert Kiyosaki es un reconocido autor de libros sobre finanzas personales. Su libro más conocido es el de Padre Rico, Padre Pobre. Y bueno, y esta frase es bastante cierta y por lo tanto necesitamos aprender principios financieros, pero mejor aún si son extraídos de la Biblia. Y entonces dentro de estos 2350 versículos que la Biblia nos da, vamos a hablar de mayordomía, de contentamiento, sobre el dar y el diezmar, sobre la perspectiva eterna del dinero, las finanzas y los bienes, la provisión de Dios, las deudas, el ahorro, entre muchos otros temas. Así que entonces, esta es la primera lección, pero vamos a tener muchas lecciones más en las cuales vamos a hablar desde la perspectiva bíblica del dinero, del presupuesto y en general de la mayordomía. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas son de Dios? ¿Qué incluye este versículo de la Biblia cuando dice que de Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan? Entonces aquí podemos concluir nosotros que el dinero, los bienes materiales, las personas, sus habilidades, incluso el tiempo, todo es del Señor, todo es de Dios. Y si todo es de Dios, entonces ¿cuál es nuestro papel? Bueno, por un lado, Dios nos ha dado control sobre bienes materiales. Dice en Génesis 1:28, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Entonces, este versículo le afirma que Dios le dio al hombre el mandamiento de sojuzgar y señorear la tierra. Esto es entonces administrar la tierra. Sojuzgar significa dominar, señorear, ejercer control. Y Dios también nos ha dado un propósito en nuestras vidas, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces debemos cumplir las buenas obras para las cuales fuimos creados. Es decir, somos nosotros administradores que queremos cumplir los propósitos de Dios. Eso es lo que entendemos por mayordomía. Ahora bien, vamos a hablar de una teología de la mayordomía, porque existen diferentes perspectivas obtenidas de la fe acerca de los bienes y el dinero, y es muy importante tener la perspectiva adecuada. Entonces vamos a hablar aquí de tres perspectivas principales, una de pobreza, una de prosperidad y otra de mayordomía. La perspectiva de la pobreza nos dice en términos generales que las posesiones son malas, que el trabajo sirve para satisfacer nuestras necesidades básicas, que los cristianos espirituales son pobres,
Hacen referencia aquí, por ejemplo, a Jesús, que fue pobre, o a algunos profetas en el Antiguo Testamento que fueron pobres, o bien pueden referirse a Francisco de Asís o a la Madre Teresa, ¿verdad? Mientras que los carnales y perdidos son ricos, damos porque es un deber y gastamos con temor y falta de gozo. Quienes hablan de una teología de la prosperidad dicen que los bienes son un derecho. Generalmente estas personas dicen, bueno, si somos hijos del Rey del Universo, somos hijos de Dios, entonces tenemos que vivir como hijos de un rey y tenemos entonces derecho de poseer bienes. El trabajo sirve para enriquecerse y los cristianos espirituales muestran esa prosperidad que Dios les dio y por lo tanto son ricos, mientras que los carnales y perdidos son pobres. Damos porque vamos a recibir más y gastamos de forma superficial y consumista. En este curso no vamos a apoyar ninguna de estas dos perspectivas, sino la tercera, una perspectiva de mayordomía, una teología en la cual las posesiones son una responsabilidad porque son de Dios, todo es de Dios y Dios nos lo ha dado para administrarlo. El trabajo es para servir a Cristo. Los cristianos espirituales son fieles a Dios para cumplir el propósito que Él les ha dado, mientras que los carnales y perdidos son infieles en la administración de sus bienes. Damos porque amamos a Dios, amamos a su reino, amamos a las personas que tienen necesidad y amamos la obra de Dios. Y gastamos en oración y con responsabilidad. Así entonces, ¿por qué es importante la mayordomía? Vamos a hacer aquí algunas citas. Por ejemplo, Larry Burkett dice que la forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. La forma en que yo manejo el dinero muestra hacia afuera cómo estoy por dentro. Entonces, lo que decía hace un rato, por ejemplo, si yo soy egoísta o si yo puedo pagar un soborno, ¿verdad? Si yo puedo ver una persona en necesidad y no ayudar, si yo veo, por ejemplo, que en la iglesia se necesita y no doy, eso demuestra mi condición espiritual interna. Luego dice, nuestro uso del dinero y de otras posesiones le demuestran a Dios nuestra capacidad de usarlos para Él y si se nos pueden confiar riquezas eternamente. Estamos en una situación económica difícil y por lo tanto muchos problemas familiares se dan por culpa de un manejo inadecuado de las finanzas familiares. Incluso se dice, algunos datos en Estados Unidos, que hay un porcentaje elevado de divorcios que son causados por problemas financieros. Y luego esto es bien importante, nosotros le dedicamos tiempo y dinero a las cosas que nos importan. Ahí es donde el dinero compite por el trono de nuestro corazón. Por eso es que es importante ser buenos mayordomos y no tener una perspectiva inadecuada, sino estar siempre bien enfocados en el propósito de Dios para nuestra vida. En este sentido, entonces, nosotros vamos a tener a la mayordomía como nuestra base de una teología en la cual sí creemos pues que Dios nos prospera y que entonces Dios nos va a proveer una prosperidad integral a través de unos principios de mayordomía y que esta prosperidad integral es un resultado, no es un fin en sí mismo. O sea que nuestro propósito final no es simplemente ser muy ricos, que podría darse simplemente, y que esta prosperidad es integral, no consiste solamente en dinero y en bienes materiales, sino pues que Dios nos va a prosperar en términos generales en nuestra salud, en nuestro crecimiento, en nuestras relaciones personales, en servicio a Él, en muchas otras cosas que no son únicamente dinero y bienes. Muchas gracias. Es nuestra oración que el Señor le bendiga a través de estas lecciones y que usted pueda aplicarlas. Pronto esperamos publicar nuestra lección número 2. Gracias.